La historia ha demostrado que una sola decisión política tomada en silencio puede determinar el desenlace de una guerra entera. Pero, ¿quién tiene realmente el poder en esa conversación? ¿El político que firma, el militar que presiona o el empresario que ve en ese proyecto una mina de oro? La primera chispa de un arma capaz de hundir a un gigante del mar nace siempre igual. En una sala cerrada, con un mapa desplegado y con la palabra amenaza flotando en el aire. Es ahí donde se discute si el país debe responder con un arma disuasoria o si todo se trata de una jugada política para demostrar fuerza antes de unas elecciones. La historia está llena de ejemplos. En los años previos a la Guerra de las Malvinas, los debates sobre la adquisición de misiles terminaron cambiando la suerte de barcos enteros. Decisiones aparentemente técnicas que, en realidad, escondían luchas de poder, cálculos económicos y, sobre todo, miedo a quedar atrás. En esas reuniones también se pronuncian frases cortas que parecen inofensivas, pero que encierran decisiones colosales. Si no lo hacemos nosotros, lo harán ellos. Esa simple idea ha empujado a gobiernos enteros a iniciar programas secretos, a desviar presupuestos y a comprometer generaciones de dinero público. Y no todos los que deberían estar sentados están presentes. A menudo, las ausencias hablan más que las presencias. Ministros que luego cargarán con la culpa, técnicos que advertían de riesgos y fueron ignorados, asesores que sabían que el proyecto costaría el doble y guardaron silencio. Cada nombre ausente en esa primera reunión suele aparecer más tarde cuando estalla el escándalo. ¿Cómo se transforma esa conversación en contratos multimillonarios, en empresas pantalla y en un flujo de dinero que casi nadie ve? Quédate, porque vas a descubrirlo. Detrás de cada misil que asusta a las grandes potencias hay un rastro de dinero que nunca aparece en los titulares. Lo curioso es que rara vez comienza con un contrato claro. Empieza con partidas ocultas en los presupuestos de defensa, camufladas bajo títulos ambiguos como proyectos de modernización tecnológica o programas de investigación avanzada. ¿Quién sabe lo que realmente se esconde bajo esos nombres? Pocos, muy pocos. Un dato sorprendente es que en Estados Unidos, el Congreso ha aprobado presupuestos militares con más de $20,000 millones en partidas clasificadas. Cantidades enteras de dinero de las que ni siquiera los propios parlamentarios saben el destino final. Y no solo ocurre allí. En China y Rusia, expertos calculan que casi un tercio del gasto militar se mueve bajo un manto de opacidad similar. Pero, ¿cómo llega ese dinero a las manos de los que fabricarán el arma? Aquí entra el juego de las empresas pantalla. Compañías pequeñas, con nombres anodinos, creadas únicamente para canalizar contratos. Lo que parece una firma que desarrolla componentes electrónicos puede ser, en realidad, la pieza clave para un sistema de guiado. Y detrás de esas firmas aparecen gigantes de la industria, empresas conocidas que nunca quieren manchar su nombre directamente en un programa polémico. La estrategia es simple: dividir el trabajo en miles de fragmentos. Así, nadie ve el panorama completo. Una universidad trabaja en materiales compuestos, otra en algoritmos de navegación, una pequeña fábrica produce válvulas y un contratista mayor arma el rompecabezas. Ninguno de ellos puede decir que construye un misil, pero todos forman parte de él. Un ejemplo llamativo es que en los años 80, un informe desclasificado reveló que más de 400 empresas distintas participaron, de forma directa o indirecta, en el desarrollo de un solo programa de misiles de largo alcance. Desde fábricas de acero hasta compañías de software. ¿Puedes imaginar la red de intereses y la cantidad de secretos que eso genera? Y luego está el detalle más turbio: el sobreprecio planificado. Se firma un contrato por $1,000 millones, pero el costo final será de $2,000. ¿Por qué? Porque se cuenta con fallos, rediseños y retrasos. Y a veces porque se inflan cifras a propósito. Para los contratistas es un negocio redondo. Entre más se retrase, más cobran. Y al final, el Estado paga. El público no lo sabe y el proyecto avanza. Hay incluso un término interno para esto: gold plating. Significa añadir características extra, a veces innecesarias, que inflan el precio pero hacen que los contratos sean imposibles de cortar. Un país que ya ha gastado tanto no puede detener el programa sin perder credibilidad.
Lo fascinante es que esta maraña de dinero no solo paga ingenieros y fábricas, también compra silencio. Periodistas que nunca reciben datos, políticos que miran hacia otro lado, e incluso gobiernos aliados que se benefician con un pedazo del contrato. La opacidad se convierte en un arma más poderosa que el propio misil. Y cuando el dinero ya fluye y los contratos están firmados, llega el momento más delicado. ¿Cómo se reparten las piezas de la investigación y quién controla los secretos? Ese es el siguiente paso en este recorrido, el mapa oculto de universidades, fábricas y contratistas que hacen posible lo imposible. El siguiente paso es tejer un mapa invisible de actores. Y aquí surge la gran paradoja. Los países más poderosos no construyen solo sus armas más temidas. Necesitan a un enjambre de universidades, fábricas y contratistas que cada uno desde su rincón aportan un pedazo esencial del rompecabezas. Un dato que muy pocos conocen. En el caso del famoso programa DARPA en Estados Unidos, hasta 40 universidades participaron simultáneamente en investigaciones que luego acabaron alimentando desarrollos militares. Desde laboratorios de nanotecnología hasta departamentos de matemáticas que trabajaban en algoritmos de guiado. Muchos de esos científicos jamás supieron que sus fórmulas terminarían aplicadas en un misil. Las fábricas juegan otro papel clave. Algunas parecen anodinas. Plantas de acero en medio del desierto, talleres de microelectrónica en pequeñas ciudades industriales. Y sin embargo, son la arteria que mantiene vivo al proyecto. Basta con que una de esas fábricas sufra un retraso para que todo el programa quede paralizado. Durante la Guerra Fría, hubo casos donde una simple válvula producida por un contratista menor retrasó durante meses un programa multimillonario. Pero lo más fascinante es el papel de los contratistas internacionales. Aquí entra la dimensión global. Empresas de países aliados, y a veces ni tan aliados, venden piezas críticas bajo acuerdos secretos. En los años 90, se descubrió que ciertos sistemas electrónicos de navegación empleados en misiles habían sido diseñados en Japón y ensamblados en Europa del Este antes de llegar a destino final. Un rompecabezas global que se mantenía oculto al público y, en muchos casos, incluso a los parlamentos. ¿Y quién coordina todo esto? Normalmente, una gran empresa contratista que actúa como cerebro y director de orquesta. Son los gigantes que todos conocemos. Nombres que aparecen en ferias de defensa, pero que en sus informes públicos nunca hablan de los proyectos más delicados. En realidad, son ellos quienes deciden qué universidad recibe financiación, qué fábrica es prioritaria y qué país recibe una compensación industrial, para mantenerse en silencio. Hay un término que usan los propios militares, la telaraña industrial de defensa. Porque eso es exactamente lo que es. Una red donde cada nodo sostiene al otro y donde cortar un hilo puede colapsar todo el sistema. Esa telaraña explica por qué algunos programas se convierten en intocables. Si se cancela, se pierden miles de empleos, universidades quedan sin contratos y ciudades enteras podrían hundirse económicamente. Y ahí está el dilema. Lo que empezó como un arma contra un enemigo termina convertido en una estructura que el propio país no puede detener sin desangrarse. Una especie de monstruo que crece solo, alimentado por intereses académicos, industriales y políticos. La historia reciente nos deja ejemplos crudos. El Tomahawk no nació de un día para otro. Fue el resultado de décadas de investigación y de muchos prototipos antes de llegar a su forma operativa en los años 80. Es un caso clásico de cómo las visiones técnicas y las necesidades militares terminan negociando cada función. En esas mesas se libra una pelea silenciosa pero decisiva. Los ingenieros piden tiempo para probar, rediseñar y validar. Los estrategas quieren capacidad ya, lista para ser integrada en la flota. Cuando el reloj político aprieta, por crisis internacionales o por elecciones, el consenso suele inclinarse por la velocidad, no por la perfección. Y esa elección deja cicatrices. Programas con funcionalidades recortadas, pruebas aceleradas y a menudo problemas operativos que emergen más tarde. La evidencia de retrasos y crecimiento de costes en grandes programas de armamento es sistemática y documentada por organismos de control. Hay decisiones que quedan grabadas en la historia naval. En 1982, los misiles Exocet argentinos perforaron la sensación de invulnerabilidad de una flota.
El ataque al HMS Sheffield y al Atlantic Conveyor enseñó al mundo que la teoría estratégica puede venirse abajo cuando la ingeniería y la táctica se combinan en el momento y lugar adecuados. Esas lecciones nacen, muchas veces, de errores en la integración entre diseño y operación. Para que lo visualices, imagina dos cuadernos sobre la mesa. En uno, los requisitos idealistas, alcance, precisión, invulnerabilidad. En el otro, la realidad. Plazos, fábricas que fallan, pruebas que hacen agua y dinero que se evapora. Cada línea que se borra, cada función que se aplaza, deja huellas en los usuarios finales. Las tripulaciones, los comandantes y, en última instancia, la política exterior del país. Las decisiones del diseño no son inocuas. Pueden crear armas eficaces o programas costosos que prometen mucho y entregan poco. En el siguiente capítulo exploraremos cómo se prueban esas promesas, los bancos de ensayo, los fracasos públicos y los encubrimientos que siguen cuando falla algo, y qué se aprende cuando la máquina no funciona como se esperaba. En el papel todo funciona, pero es en el banco de pruebas donde se decide la verdad. Aquí es donde un misil pasa de ser una promesa a convertirse en un arma, o en un fracaso multimillonario. Y en este escenario no hay margen para la mentira. Si algo falla, explota frente a todos. Un dato impactante es que más del 60% de los sistemas de armas complejas fracasan en sus primeras pruebas. Eso significa millones de dólares ardiendo en segundos, contratos en peligro y carreras políticas temblando. ¿Puedes imaginar el silencio en un centro de mando cuando, tras años de desarrollo, el misil se desvía del objetivo y cae al mar? La historia está llena de episodios de este tipo. Durante los años 60, el programa del misil Polaris, pensado para ser la joya de la disuasión nuclear estadounidense, sufrió repetidas explosiones en las fases iniciales. Algunos prototipos se hundieron segundos después de ser lanzados desde submarinos. Errores que no se anunciaban públicamente, pero que en privado generaban auténtico pánico en el Pentágono. En otros casos, los fallos se convirtieron en secretos imposibles de ocultar. En 1986, una prueba del misil Trident II terminó en un espectáculo televisivo involuntario. El proyectil perdió estabilidad y se fragmentó en el aire, dejando un rastro de fuego visible a kilómetros. Oficialmente se presentó como un ensayo parcialmente exitoso, pero dentro de los archivos quedó registrado como un desastre total. El problema es que cada prueba fallida no solo cuesta dinero, también alimenta dudas. Dudas dentro del gobierno, dudas en los mandos militares e incluso dudas entre los aliados que han invertido en el proyecto. Por eso, muchas pruebas son clasificadas y los resultados reales rara vez salen a la luz. En los archivos desclasificados de la Guerra Fría se han encontrado reportes enteros de ensayos catalogados como éxitos que en realidad fueron fracasos encubiertos. Y aún así, el riesgo es necesario. Porque un misil que no se prueba nunca no sirve de nada. Aquí surge la paradoja. Cuanto más ambicioso el diseño, más pruebas fallidas habrá. Y cada una se convierte en un campo de batalla político. ¿Se sigue invirtiendo más dinero o se cancela el programa? Lo más intrigante es que en ocasiones un fallo ha enseñado más que un éxito. En 2009, un prototipo ruso diseñado para superar defensas antimisiles falló estrepitosamente, dejando una espiral de luz azul en el cielo de Noruega. Para el Kremlin fue un bochorno, pero para sus ingenieros fue una mina de información. Descubrieron problemas en el sistema de combustible que, una vez corregidos, permitieron avanzar hacia versiones mucho más fiables. Pero en el mundo de la defensa, los fallos nunca se cuentan tal cual. La prensa recibe comunicados con frases vagas. El ensayo cumplió parcialmente sus objetivos. Palabras diseñadas para ocultar un hecho simple, que un proyectil de miles de millones terminó estrellado en el océano. En el mundo de los misiles hay un terreno igual de decisivo y mucho más silencioso: el de la inteligencia y el espionaje industrial. Según informes de seguridad, más del 80% de los programas militares de alta tecnología han sufrido intentos de espionaje. Y no hablamos de películas, hablamos de ingenieros que desaparecen, de ordenadores infectados con software espía y de documentos que cruzan fronteras en un simple pendrive.
La Guerra Fría fue un festín de filtraciones. Un ejemplo célebre. Los soviéticos lograron copiar sistemas de guiado occidentales gracias a espías incrustados en empresas contratistas. Esto les permitió acortar años de investigación, aunque los fallos en las copias a veces costaban vidas en los ensayos. Lo increíble es que muchos de esos documentos fueron entregados por técnicos occidentales a cambio de dinero o simplemente por ideología. Hoy el escenario es diferente, pero igual de tenso. Los ataques ya no llegan con maletines y cámaras ocultas, sino con ciberespionaje. El famoso caso de la intrusión en los servidores de Lockheed Martin en 2009 mostró cómo grupos externos habían logrado acceder a datos del programa F-35, considerado uno de los más secretos del mundo. Se sospecha que gran parte de esa información terminó en manos de competidores estratégicos. Y no siempre es el enemigo quien roba. A veces son los propios aliados los que espían. En los años 80, se reveló que empresas israelíes habían obtenido tecnologías sensibles de Estados Unidos para aplicarlas a sus propios misiles. Los acuerdos diplomáticos lo disfrazaron, pero el hecho quedó registrado como una de las mayores fugas de conocimiento militar entre aliados. La pregunta es, ¿cómo se protege un programa de estas filtraciones? Los contratistas dividen la información en compartimentos, de modo que nadie tenga acceso a la visión completa. Pero siempre hay un punto débil. El ser humano. El técnico cansado que se lleva trabajo a casa, el ingeniero que necesita dinero rápido o el funcionario que siente que su gobierno no le reconoce. Todos ellos son objetivos perfectos. Y lo más inquietante es que muchas veces el espionaje no busca planos completos, sino pequeños detalles. El tipo de aleación usada, la fórmula de un combustible, la resistencia de un microchip. Detalles que, combinados con inteligencia extranjera, pueden equivaler a años de investigación gratis. Imagina el escenario. Mientras un país invierte miles de millones en desarrollar un arma, otro logra acelerar su propio programa gracias a un archivo filtrado. El resultado es devastador. La balanza del poder cambia sin que se dispare un solo proyectil. En algunos programas de defensa modernos se han identificado hasta 5.000 proveedores distintos, repartidos en más de 20 países. Eso significa que un tornillo fabricado en una pequeña ciudad de Alemania o un chip producido en Taiwán puede ser tan crucial como todo un motor ensamblado en Estados Unidos. Durante la Guerra Fría, la CIA detectó que los soviéticos sufrían retrasos enormes porque dependían de microchips occidentales que no podían producir localmente. Para aprovechar esa debilidad, Washington implementó la llamada Operación Forwell. Se filtraron deliberadamente diseños defectuosos que, una vez usados en la industria soviética, provocaron fallos catastróficos en sus sistemas. Un ejemplo claro de cómo un eslabón débil en la cadena podía hundir un programa entero. Hoy, las sanciones juegan un papel similar. Cuando un país es castigado con embargos, los primeros en notarlo son sus programas de armamento. La falta de acceso a semiconductores de última generación, materiales compuestos o sistemas de guiado avanzados puede retrasar años un desarrollo. De hecho, informes recientes revelan que Rusia ha tenido que reutilizar piezas de electrodomésticos para mantener activos algunos de sus sistemas debido a la escasez de componentes. Y lo más intrigante es cómo los contratistas lidian con esta vulnerabilidad. Se crean empresas intermediarias en países neutrales, se ocultan compras bajo nombres civiles, como sensores para satélites meteorológicos, y se trazan rutas de importación que parecen sacadas de una novela de espionaje. Un chip puede viajar de Asia a Oriente Medio y de ahí a Europa del Este antes de terminar en una fábrica militar. Pero esta compleja red también tiene un precio: la corrupción. Cuantos más actores hay, más fácil es inflar facturas, falsificar certificados de calidad o introducir componentes defectuosos. En un programa de misiles europeo, una auditoría descubrió que decenas de piezas críticas habían sido sustituidas por copias baratas, procedentes de fábricas clandestinas en Asia. El riesgo era enorme, un fallo en pleno vuelo. Lo paradójico es que, mientras más sofisticada la tecnología, más vulnerable se vuelve la cadena. Un país puede invertir miles de millones en I+D, pero si no asegura la estabilidad de su suministro global, todo ese dinero se convierte en humo. Un arma en un almacén no decide nada. El verdadero poder nace cuando un misil deja de ser un prototipo y se convierte en una pieza de la estrategia nacional.
¿Quién decide que ese artefacto pase de laboratorio a doctrina? La respuesta no es técnica, es política, jurídica y profundamente humana. La receta es sencilla y a la vez peligrosa. Primero se demuestra una capacidad o se promete una. Después, los estrategas militarizan esa promesa. La integran en manuales, ejercicios y órdenes de batalla. Finalmente, los políticos usan esa capacidad como moneda de cambio para negociar alianzas, presionar a adversarios o calmar a la opinión pública. El misil deja de ser hoja de cálculo y se vuelve herramienta de influencia. Un dato que electrifica. La sola inclusión de un sistema en la doctrina operativa puede cambiar decisiones de alto riesgo. Países que nunca habían planteado un ataque preventivo empiezan a considerar opciones diferentes solo porque ahora existen medios que permiten hacerlo. La disponibilidad modifica la voluntad política. ¿Hasta qué punto una capacidad técnica impulsa una política más agresiva? Esa es la línea peligrosa que tantean ministros y cuarteles. No es solo la política exterior. Dentro de las Fuerzas Armadas, la incorporación de un nuevo arma reconfigura jerarquías. Mandos que defendieron el programa se convierten en sus mayores promotores. Quienes dudaron quedan en minoría. Así nacen doctrinas que, con el tiempo, parecen inevitables. Doctrinas diseñadas por quienes gestionan las capacidades, no siempre por quienes entienden las consecuencias estratégicas. El día de probarlo no empieza con un disparo, empieza con un silencio. Los radares se encienden, las tripulaciones contienen la respiración. Y en las salas de mando reina una tensión que no aparece en los comunicados oficiales. Porque un misil no vale nada en la teoría, solo en el momento en que se prueba frente al mundo. En las últimas décadas, más de 200 ejercicios militares internacionales han servido para validar armas de largo alcance en escenarios simulados. No son simples entrenamientos, son representaciones teatrales de poder, donde cada maniobra es observada por satélites, diplomáticos y servicios de inteligencia rivales. Un simulacro puede cambiar más que un tratado. En esos ejercicios, cada detalle importa. El lanzamiento no solo mide alcance o precisión, mide también la capacidad de las tripulaciones, la rapidez de respuesta y la fiabilidad de la cadena de mando. Un fallo en cualquiera de esos puntos no es un error técnico, es una humillación nacional. La historia está llena de ejemplos que lo demuestran. En 1995, un cohete científico lanzado desde Noruega fue confundido por error con un misil balístico. Durante unos minutos, el Kremlin estuvo a punto de activar su protocolo nuclear. Un ejercicio ajeno, mal interpretado, puso al mundo al borde de la catástrofe. Y no siempre los simulacros salen bien. En 2017, una prueba en Corea del Norte terminó con el proyectil explotando segundos después de despegar, ante las cámaras. El fracaso fue evidente, pero el mensaje también. Incluso un error es usado como propaganda, transformado en símbolo de determinación. El relato importa tanto como el resultado. Los aliados también participan en este teatro. Ejercicios conjuntos, lanzamientos coordinados, misiones de simulación contra portaaviones ficticios. En muchos casos, estos eventos se diseñan menos para entrenar y más para enviar mensajes. Un misil probado en público es un recordatorio de lo que podría pasar en privado. Y hay algo que el espectador común rara vez imagina. Cada simulacro genera toneladas de datos. Telemetrías, grabaciones, análisis de trayectoria. Esa información recopilada en tiempo real se convierte en oro para los estrategas y también para los espías que intentan descifrarla. Por eso, a menudo, la información que se publica después de una prueba es apenas un fragmento de lo que realmente ocurrió. Tras un ataque con misiles en el conflicto del Golfo de 1991, la ONU registró más de 40 resoluciones en apenas 2 meses, relacionadas con sanciones, embargos y restricciones militares. Una sola arma, en un solo escenario, fue suficiente para paralizar organismos internacionales y desatar una avalancha de debates en todo el planeta. Las consecuencias legales llegan rápido. Gobiernos enteros se ven arrastrados a responder ante cortes internacionales, mientras los fabricantes de armas enfrentan demandas encubiertas y los responsables políticos redactan informes que buscan culpar a otros. Lo fascinante es que, en la mayoría de los casos, la verdad completa nunca se conoce.
Documentos clasificados, investigaciones parciales y versiones oficiales que contradicen lo que realmente pasó. Pero quizá lo más inquietante ocurre en el terreno diplomático. Un impacto puede cambiar alianzas de un día para otro. Países que ayer eran socios comerciales pueden romper relaciones en cuestión de horas. Basta recordar cómo el uso de misiles Exocet en la Guerra de las Malvinas alteró el tablero internacional, generando presión sobre Francia por haber vendido tecnología a Argentina y obligando a Londres a replantear su política exterior. Y luego está el precio humano, el que rara vez se menciona en los comunicados. No hablamos solo de las víctimas directas, sino de las tripulaciones enteras que viven con el recuerdo de haber sido blanco de un ataque. En entrevistas desclasificadas, marineros británicos del Sheffield contaron que el humo, el fuego y el caos a bordo los persiguieron durante décadas. El misil no solo hunde a acero, marca vidas para siempre. El impacto también se traslada a la propaganda. Gobiernos que buscan presentarlo como un triunfo, medios que lo narran como una tragedia, y redes sociales que lo convierten en un espectáculo global. Y así termina el recorrido. Desde la primera conversación secreta hasta el estruendo final. Un misil no es solo un arma. Es un espejo de la política, de la ambición y de la fragilidad humana. Y cuando golpea, deja claro que el verdadero poder no está en la explosión, sino en todo lo que sucede después. Recuerda que puedes suscribirte al canal para no perderte los próximos documentales, dejar tu like y dejarme tu comentario con tu opinión o con el tema que te gustaría ver en el futuro. Y si quieres apoyar este proyecto aún más, puedes hacerte miembro del canal aquí abajo. Así formarás parte de esta comunidad exclusiva y tu nombre podrá aparecer en los próximos videos como agradecimiento.